Hay momentos en la vida en los que una simple cifra puede cambiarlo todo. Momentos en los que lo que creemos saber sobre alguien se derrumba en un segundo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Marcus Wellington aquel martes por la mañana de noviembre, en esa sucursal bancaria del barrio de Belleville, en París. Marcus estaba de pie junto al cajero automático, consultando sus inversiones en el teléfono. Trade a medida, reloj suizo de 50.000 euros, zapatos italianos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas presentes. A sus 38 años, lo había logrado todo. Emprendedor en el sector tech, 3 startups vendidas, un apartamento con vista a la Torre Eiffel, una colección de coches con la que muchos solo podían soñar. Acababa de comprobar su cuenta principal, 2.300.000 euros, un martes como cualquier otro. Entonces ella llegó a una señora Mayo Ere, tal vez de 70 años, vestida con un abrigo raído que había visto días mejores, un bolso de tela desgastado en la mano, zapatos tan usados que casi se deshacían. Se acercó al cajero contiguo, el mismo que Marcus había pensado usar antes de elegir el otro. Sus manos temblaban ligeramente al introducir la tarjeta. A Marcus la notó por el rabillo del ojo. Conocía a ese tipo de persona, los pobres, esos que contaban cada céntimo, los que iban a comprobar su escasa pensión, probablemente unos pocos cientos de euros como mucho. Sintió ese pinchazo de superioridad tan familiar para él, esa sensación desagradable pero conocida de saberse por encima, de haber triunfado donde otros habían fracasado. La mujer marcó su PIN, sus dedos artríticos, esforzándose sobre las teclas. Marcus esbozó una sonrisa ladeada. Se acordó de su abuela, siempre quejándose de que no podía permitirse esto o aquello. Él había acabado por mandarle algo de dinero de vez en cuando, más por obligación que por cariño. Esa gente Mayo Ere que no entendía nada de la economía moderna, de la ambition, del trabajo duro. Entonces, la mujer murmuró algo, tan bajo que él tuvo que aguzar el oído. Solo quiero ver mi saldo. En su voz era temblorosa, casi una plagaría. Marcus puso los ojos en blanco patético. Pensó, toda esa gente que vivía con miedo de no tener suficiente. Él solo miraba su saldo por el placer de ver crecer las cifras. Y entonces se rió. Una risita condescendiente, casi inaudible pero suficiente. Una de esas risas que dicen todo lo que uno piensa de alguien, sin necesidad de palabras. A la mujer se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. Sus ojos eran de un azul deslavado, cansado, pero había algo en ellos. No era rabia, no era vergüenza, era solo una tristeza profunda, antigua. ¿Hay algo que le haga gracia, joven? Su voz sonaba ahora más firme. Marcus se encogió de hombros. No. Discúlpeme. Es solo que... bueno, ya sabe. Verrells, como si fuera algo tan importante. Se volvió a reír, esta vez un poco más fuerte. Una empleada del banco que pasaba cerca redujo el paso. Percibiendo la tensión, la anciana lo miró largamente. Luego, sin decir una palabra, volvió la vista hacia la pantalla del cajero. El comprobante salió. Ella lo tomó con su mano temblorosa. Lo observó durante lo que pareció una eternidad, y luego se lo tendió a Marcus. Ya que le hace tanta gracia. Miré a Marcus. Vaciló. Algo en su tono lo había desestabilizado, pero la curiosidad pudo más. Tomó aquel pequeño trozo de papel, y su mundo se tambaleó. La cifra del comprobante era imposible. 7.842.000 euros. En una simple cuenta corriente, sin inversiones, sin cartera diversificada, solo allí, disponible. Marcus parpadeó, volvió a leer. 7.842.000 euros, casi 4 veces más que su propio saldo. Yo no entiendo. En su voz había perdido toda arrogancia. La mujer recuperó el comprobante con delicadeza, lo dobló y lo guardó en su bolso gastado. Claro que no entiende, joven. ¿Cómo podría? Ella se dirigió hacia un banco en el vestíbulo y se sentó despacio, como si cada movimiento le costara. Marcus la siguió, hipnotizado, sus piernas moviéndose sin que él lo decidiera. Señora, yo. No debería haber... Ella levantó la mano, deteniéndolo al instante. ¿Quiere saber, verdad? ¿Cómo es posible que una vieja como yo, vestida como una mendiga, pueda tener más dinero del que usted quizá verá en toda su vida? A Marcus asintió, incapaz de pronunciar palabra. Siéntese. Él se sentó. La empleada del banco los observaba desde lejos, sin saber si debía intervenir o no. Me llamo Elizabeth Moreau. Hace 45 años, yo era como usted, joven, ambiciosa, convencida de que el dinero era la medida del éxito. Trabajé en finanzas, en una época
en la que las mujeres teníamos que luchar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Fui ascendiendo, lo sacrifiqué todo: mi matrimonio, mis amistades, la posibilidad de tener hijos. Todo por el éxito. Ella miró por la ventana, perdida en sus recuerdos. A los 35 años, era directora regional de un gran banco. Ganaba más que mis antiguos profesores, más de lo que mis padres habían podido imaginar jamás. Llevaba trajes Chanel, comía en los mejores restaurantes, tenía un precioso apartamento en Neuilly y estaba vacía. Márquez apretó los puños. Esa historia despertaba en él algo que no quería admitir. Entonces, mi padre cayó enfermo, cáncer de páncreas. Mi necesitaba, pero yo tenía una fusión importante que gestionar. Elegí el trabajo en me. Dije que lo vería después, que tenía tiempo. En su voz se quebró ligeramente. No chuf tiempo. Murió un jueves por la noche, solo en su habitación de hospital, mientras yo estaba en una sala de reuniones, negociando millones. Mi madre me llamó. Salí de la reunión cuando Lick. Él ya se había ido. En su mesilla de noche había una carta. Para mí, Ann sacó de su bolso un papel amarillento, doblado y redoblado tantas veces que parecía a punto de rasgarse. No, lo abrí. No lo necesitaba. Me escribía que se sentía orgulloso de mí, que entendía que yo tenía mi vida. Pero también decía que esperaba que algún día entendiera que la verdadera riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en los momentos que compartimos, en las risas alrededor de una mesa, en la mano que sostenemos cuando alguien tiene miedo, en el perdón que ofrecemos, en el amor que damos sin esperar nada a cambio. A Márquez sintió algo apretarse en su pecho. Esa noche me lo cuestioné todo. Seguí trabajando. Sí, gané mucho dinero, pero cambié mi forma de vivir. Empecé a dar no solo dinero, sino tiempo en atención, presencia. Creé una fundación para ayudar a personas mayores que estaban solas. Pasaba mis fines de semana en residencias, escuchando historias, tomando manos, simplemente estando allí. Ella miró a Márquez directamente a los ojos. Aprendí que cada persona que me cruzaba tenía una historia, que el sin techo de la calle había sido ingeniero antes de que una depresión destruyera su vida, que la señora de la limpieza de mi oficina había sido profesora en su país antes de huir de la guerra, que detrás de cada rostro cansado, de cada prenda desgastada, había toda una vida de experiencias, sueños, dolor y alegría. Ann Márquez bajó la cabeza, pensó en toda esa gente que había cruzado, juzgado, despreciado sin darles nunca una oportunidad. A los 55 años, me jubilé. Había ahorrado, invertido con inteligencia, pero en lugar de comprarme una villa en la Costa Azul o dar la vuelta al mundo en primera clase, elegí vivir con sencillez. Ese apartamento en el Distrito 20, esas prendas que conservo desde hace años, porque son cómodas y me recuerdan quién soy en realidad. Esa vida modesta que me permite donar el resto, murmuró Márquez. Cada mes, dono el 80% de mi pensión y de los ingresos de mis inversiones, becas para estudiantes sin recursos, microcréditos para mujeres que quieren crear su propio negocio, donaciones a refugios, asociaciones, causas que lo necesitan. Me quedo solo con lo suficiente para vivir dignamente. El resto va donde realmente puede cambiar vidas. Sacó una foto de su bolso. Una joven con toga de graduación, sonriendo. Ann llegó de Malí a los 14 años. Ningún título reconocido. Padres que trabajaban 16 horas al día para sobrevivir. Ella quería ser médica, pero ¿cómo? La conocí en un centro de ayuda. Le financié los estudios. Hoy es cirujana en el Hospital Necker. Salva niños. Otra foto. Un joven delante de una pequeña panadería. Thomas, huérfano a los 8 años. En familia de acogida, soñaba con abrir una panadería. Nadie quería prestarle dinero. Demasiado arriesgado, decían los bancos. Yo lo ayudé. Ahora su panadería emplea a 6 personas, jóvenes del barrio que necesitaban una oportunidad. Foto tras foto, historia tras historia, vidas transformadas, sueños cumplidos, segundas oportunidades concedidas. Ve, Márquez. Él se sobresaltó. ¿No le había dicho su nombre? Sí, sé quién es usted. Marcus Wellington, el niño prodigio de la tecnología. 3 startups vendidas. Millonario a los 30. Leo la prensa económica. De eso no hay duda. Posó su mano arrugada sobre la de él. Pero voy a decirle algo que nadie le dirá jamás en sus círculos de emprendedores e inversores. El dinero no es un fin, es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de lo que usted haga con ella.
Tiene 2 millones en su cuenta, felicidades dan de verdad. Pero, ¿qué hace ese dinero? ¿Duerme? ¿Solo crece? Le compra cosas que le dan un placer momentáneo antes de que quiera la siguiente. Márquez sintió que las lágrimas afloraban. Ella tenía razón. Su última compra, un reloj de 50.000 euros que se había puesto 2 veces antes de guardarlo en la caja fuerte, junto con los otros 10. Siéntese. Él se sentó. La empleada del banco los observaba desde lejos, sin saber si debía intervenir o no. Me llamo Elizabeth Moreau. Hace 45 años, yo era como usted, joven, ambiciosa, convencida de que el dinero era la medida del éxito. Trabajé en finanzas, en una época en la que las mujeres teníamos que luchar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Fui ascendiendo, lo sacrifiqué todo, mis amistades, la posibilidad de tener hijos, todo por el éxito. Ella miró por la ventana, perdida en sus recuerdos. A los 35 años, era directora regional de un gran banco. Ganaba más que mis antiguos profesores, más de lo que mis padres habían podido imaginar jamás. Llevaba trajes Chanel, comía en los mejores restaurantes, tenía un precioso apartamento en Neuilly. Y estaba vacía. Márquez apretó los puños. Esa historia despertaba en él algo que no quería admitir. Entonces, mi padre cayó enfermo. Cáncer de páncreas. Me necesitaba. Pero yo tenía una fusión importante que gestionar. Elegí el trabajo. Me dije que lo vería después, que tenía tiempo. En su voz se quebró ligeramente. No chuv tiempo. Murió un jueves por la noche, solo en su habitación de hospital, mientras yo estaba en una sala de reuniones, negociando millones. Mi madre me llamó. Salí de la reunión. Cuando League, él ya se había ido. En su mesilla de noche había una carta. Para mí. Anne sacó de su bolso un papel amarillento, doblado y redoblado tantas veces que parecía a punto de rasgarse. No, lo abrí. No lo necesitaba. Me escribía que se sentía orgulloso de mí, que entendía que yo tenía mi vida. Pero también decía que esperaba que algún día entendiera que la verdadera riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en los momentos que compartimos, en las risas alrededor de una mesa, en la mano que sostenemos cuando alguien tiene miedo, en el perdón que ofrecemos, en el amor que damos sin esperar nada a cambio. A Márquez sintió algo apretarse en su pecho. Esa noche me lo cuestioné todo. Seguí trabajando. Sí, gané mucho dinero, pero cambié mi forma de vivir. Empecé a dar no solo dinero, sino tiempo, atención en presencia. Creé una fundación para ayudar a personas mayores que estaban solas. Pasaba mis fines de semana en residencias, escuchando historias, tomando manos, simplemente estando allí. Ella miró a Márquez directamente a los ojos. Aprendí que cada persona que me cruzaba tenía una historia, que el sin techo de la calle había sido ingeniero antes de que una depresión destruyera su vida, que la señora de la limpieza de mi oficina había sido profesora en su país antes de huir de la guerra, que detrás de cada rostro cansado, de cada prenda desgastada, había toda una vida de experiencias, sueños, dolor y alegría. Anne Márquez bajó la cabeza. Pensó en toda esa gente que había cruzado, juzgado, despreciado sin darles nunca una oportunidad. A los 55 años, me jubilé. Había ahorrado, invertido con inteligencia, pero en lugar de comprarme una villa en la Costa Azul o dar la vuelta al mundo en primera clase, elegí vivir con sencillez. Ese apartamento en el Distrito 20, esas prendas que conservo desde hace años porque son cómodas y me recuerdan quién soy en realidad. Esa vida modesta que me permite donar el resto, murmuró Márquez. Cada mes dono el 80% de mi pensión y de los ingresos de mis inversiones. Becas para estudiantes sin recursos, microcréditos para mujeres que quieren crear su propio negocio, donaciones a refugios, asociaciones, causas que lo necesitan. Me quedo solo con lo suficiente para vivir dignamente. El resto va a donde realmente puede cambiar vidas. Sacó una foto de su bolso. Una joven con toga de graduación, sonriendo. Llegó de Malí a los 14 años. Ningún título reconocido. Padres que trabajaban 16 horas al día para sobrevivir. Ella quería ser médica. Pero, ¿cómo? La conocí en un centro de ayuda. Le financié los estudios. Hoy es cirujana en el Hospital Necker. Salva niños. A otra foto. Un joven delante de una pequeña panadería. Tomás, huérfano, a los 8 años. De familia de acogida. En familia de acogida. Soñaba con abrir una panadería. Nadie quería prestarle dinero. Demasiado arriesgado, decían los bancos.
Yo lo ayudé. Ahora su panadería emplea a 6 personas, jóvenes del barrio que necesitaban una oportunidad foto tras foto, historia tras historia, vidas transformadas, sueños cumplidos, segundas oportunidades concedidas. Vi Marcus. Él se sobresaltó. No le había dicho su nombre. Sí, sé quién es usted. Marcus Wellington, el niño prodigio de la tecnología. 3 startups vendidas, millonario a los 30. Leo la prensa económica. Es brillante, de eso no hay duda. Ann posó su mano arrugada sobre la de él. Pero voy a decirle algo que nadie le dirá jamás en sus círculos de emprendedores e inversores. El dinero no es un fin, es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende de lo que usted haga con ella. Tiene 2 millones en su cuenta. Felicidades, Ann, de verdad. Pero, ¿qué hace ese dinero? Duerme. ¿Solo crece? ¿Le compra cosas que le dan un placer momentáneo antes de que quiera la siguiente? Márquez sintió que las lágrimas afloraban. Ella tenía razón. Su última compra, un reloj de 50.000 euros que se había puesto 2 veces antes de guardarlo en la caja fuerte junto con los otros 10. Yo tengo 7 millones. Sí, pero vivo en un 2 ambientes, como pasta 3 veces por semana. Tomo el metro. Mi ropa viene de tiendas de segunda mano. Y sin embargo, le juro por la memoria de mi padre que soy más feliz ahora que en toda mi vida rodeada de lujo. Porque la voz de Márquez era ya apenas un susurro. Porque cada euro que gasto ahora tiene un sentido. Porque me voy a dormir cada noche sabiendo que he marcado una diferencia. Porque recibo cartas de jóvenes que me dicen que gracias a mí pudieron cumplir sus sueños. Porque ya no estoy sola en una torre de marfil, sino conectada a decenas, a cientos de vidas. Ella se levantó despacio. Hace un rato usted se rió de mí porque quería ver mi saldo. Pensó que tenía miedo de no tener suficiente. La verdad es que miro mi saldo para saber cuánto más puedo dar este mes. Para saber cuántas vidas más puedo tocar. Cuántos sueños puedo ayudar todavía a realizar. Y Ann Márquez también se levantó con las piernas temblorosas. Yo no sé qué decir. No diga nada. Ann Piensen ha tenido éxito siendo muy joven. Tiene toda una vida por delante. La pregunta no es cuánto va a ganar, es qué va a hacer con eso. ¿Qué legado va a dejar? Dentro de 40 años quiere ser el hombre que tenía 10 millones en el banco, o el hombre que cambió miles de vidas. Ella empezó a alejarse, pero se volvió una última vez. Mi padre siempre decía, Ann, solo poseemos de verdad lo que damos. El resto solo lo custodiamos temporalmente. La muerte vendrá por todos nosotros, Márquez. Y no pregunta ¿cuánto tienes en la cuenta? Pregunta, ¿qué has hecho con tu tiempo en la tierra? ¿A cuántas personas les has llevado un poco de luz? Y se fue Ann así, dejando a Márquez solo en el vestíbulo de la sucursal. Aún con el comprobante en la mano temblorosa, se quedó allí 20 minutos. Luego, caminó por las calles de Bellevue, mirando de verdad por primera vez. Los rostros cansados, los niños jugando, a pesar de la ropa rota. El anciano que vendía castañas, sonriendo, a pesar del frío. La joven que repartía folletos para una asociación benéfica. Ann volvió a su casa. Su apartamento de 250 metros cuadrados de repente le pareció inmenso vacío. Todos esos muebles de diseño y esas obras de arte, esos gadgets tecnológicos, Parachair, Paraquiet. Se sentó frente al ordenador y abrió el navegador. Ann buscó asociaciones, Ann fundaciones, Ann causas, leyó historias en testimonios, necesidades urgentes, y empezó a escribir un correo electrónico. Luego, otro Ann 6 meses después, Marcus Wellington anunció la creación de la Fundación Elizabeth Moreau. 1 millón de euros de dotación inicial. Misión a ofrecer becas de estudio, microcréditos y acompañamiento personalizado a jóvenes de entornos desfavorecidos. Ann redujo su nivel de vida, no de forma tan radical como Elizabeth, pero sí de manera significativa. Vendió la mitad de sus coches. Se mudó a un apartamento más pequeño. Empezó a dar su tiempo, no solo su dinero. Todos los martes pasaba la mañana en la sucursal de Belleville, no para gestionar sus cuentas, sino para reunirse con los beneficiarios de su fundación, para escuchar sus historias, para ofrecer consejos, para estar presente. 1 año después de su encuentro con Elizabeth, la volvió a ver. El mismo banco, la misma sucursal. Ella tenía un jersey nuevo, pero la misma sonrisa cansada y serena. ¿Y bien, joven? ¿Ha pensado? Márquez se sentó a su lado. He hecho más que pensar. Y quería darle las gracias. Gracias por haberme abierto los ojos aquel día. Ella sonrió.
no es a mí a quien debe agradecer, es a usted mismo. Podría haberme ignorado, olvidar esta conversación, volver a su vida de siempre, pero eligió cambiar. Eso viene de usted. He puesto a la fundación su nombre en por primera vez. Él la vio sorprendida. Luego, conmovida, no merezco ese honor. Sí, usted me salvó, señora Moreau. No financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Yo estaba convirtiéndome en alguien que no me habría gustado. Alguien vacío. A pesar de todos sus millones en 4, se quedaron sentados allí durante 1 hora, hablando de sus proyectos, de sus sueños para la fundación, de las vidas que iban a cambiar juntos. Cuando Márquez regresó a casa esa noche, abrió su aplicación del banco. Miró Susan. Tenía menos dinero que 1 año antes, mucho menos y por primera vez en su vida, le dio absolutamente igual, porque ahora tenía algo más valioso que el dinero. Tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana, que iba mucho más allá de su propio enriquecimiento. Había entendido lo que Elizabeth había intentado decirle aquel día en la sucursal, que la verdadera riqueza no está en las cifras de una pantalla, sino en las vidas que tocamos, en las sonrisas que provocamos, en la esperanza que devolvemos a quienes la habían perdido. Pensaba a menudo en aquella frase de su padre que Elizabeth le había compartido: solo poseemos de verdad lo que damos. Y ahora, cada vez que consultaba su saldo bancario, ya no veía un número, veía posibilidades, vidas por cambiar, sueños por realizar, segundas oportunidades por ofrecer. A veces, tarde por la noche, se preguntaba qué habría pasado si no se hubiera reído aquella mañana, si Elizabeth no hubiera decidido tenderle aquel recibo, si simplemente hubiera ignorado su arrogancia y se hubiera marchado. Él habría seguido en la misma trayectoria, MS fácil, pero ella le había ofrecido algo infinitamente más precioso que una cuenta llena. Le había ofrecido una lección de vida, una segunda oportunidad de ser una buena persona, y él no pensaba desperdiciar esa oportunidad. Así que, si estás leyendo esta historia hoy, hazte la pregunta, no cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. No cuánto ganas, sino cuánto das. No cuánto posees, sino cuántas vidas tocas. Porque en Daya, tú también estarás frente a ese cajero, tú también verás ese saldo en la pantalla. Y la única pregunta que de verdad importará será: ¿qué hice con mi riqueza? ¿Construí muros alrededor de mi dinero? ¿O construí puentes hacia los demás? La verdadera pregunta no es cuánto tienes en el banco, es cuánto tienes en el corazón. Y eso, ningún cajero automático podrá decírtelo jamás. Si esta historia te ha conmovido, si ha resonado en ti, no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo. Comparte esta lección con alguien que la necesite. Alguien que, como Márquez, quizá esté empezando a perder de vista lo que realmente importa. Y, sobre todo, actúa. Encuentra tu propia manera de dar. Y así dinero, tiempo, atención, amabilidad. Encuentra tu causa, tu passion, tu forma de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Porque, al final, esa es la verdadera riqueza. Y nadie puede robártela.